Está con nosotros el ingeniero Ignacio Cabrera. Él es el director técnico del Departamento de Aves de Grupo Nutec. Es ingeniero agrónomo zootecnista de la Universidad Autónoma de Chapingo, egresado en el 91. Durante los años 2005 y 2007 cursó una especialidad en nutrición y manejo de monogástricos. Durante más de 7 años fue parte de la plataforma de nutricionistas de Nutreco a nivel global y por más de 10 años ha liderado proyectos de nutrición y desarrollo de personal técnico. Desde el año 2000 está relacionado con la nutrición de animales y a partir de septiembre del año 2012 es el director técnico de la línea de aves de Grupo Nutec, siendo parte del Comité de Investigación y Desarrollo de Conceptos Innovadores para la Avicultura. Él nos va a hablar de la inmunomodulación, una alternativa rentable a los desafíos virales. Gracias. Hace 3 años, cuando yo llegué a la empresa, veíamos los extractos como una, bueno, primero difícil de entenderlos y luego difícil de transmitirlos hacia los clientes. Eso nos daba un doble desafío. Sin embargo, con una convicción liderada por el doctor Casarín, a lo largo de estos 3 años hemos ido encontrando beneficios bastante interesantes que voy a tratar de transmitirles en mi plática, todo dirigido hacia el área de aves. Como dice Gonzalo, yo no hablo de aves, yo no hablo de cerdos. Un poquito triste porque también me dice Gonzalo que tenemos que recortar un poquito la plática, entonces va a haber unos slides que los voy a explicar un poquito rápido, pero ustedes saben que si hay dudas, por aquí vamos a estar, ¿no? Entonces, les voy a platicar del tema de inmunomodulación como una alternativa rentable para los desafíos virales. Ya platicamos mucho, como les decía, los extractos. Nosotros teníamos el proyecto como inhibidores o para sustituir los antibióticos promotores de crecimiento. Tomando en cuenta mucha información que ha habido alrededor del mundo y que nos han proporcionado ahorita, en los años, la tendencia de Europa nos ha ido jalando hacia no usar promotores de crecimiento. Y se agravó más en el año 2006 cuando fue una obligación no utilizar promotores de crecimiento. También nos ha llegado información, Tyson, McDonald's, esta creo que fue la última noticia, que Subway, eso espero que sea la última, también está haciendo mucha presión para el no uso, o más bien el uso de sus proteína animal libre de antibióticos. Entonces, con esto nos tenemos que ir dando a la tarea de ir buscando más y más beneficios que nos dan los extractos de plantas. Tomando alguna información que nos han dado también, en las últimas décadas, desde el 60 al 75% de las nuevas enfermedades infecciosas que han surgido en el humano son de origen zoonótico. O sea, hay una relación directa entre los animales donde nosotros estamos muy inmiscuidos o directamente relacionados. Entonces tenemos que cuidar la zoonosis hacia nosotros los humanos, que también ha abatido bastante fuerte la salud humana. El caso también nos han dicho la Organización Mundial de la Salud que el 80% de los patógenos animales son agentes multiespecies, o sea que podemos llevarlas o diseminarlas en varias especies, valga la redundancia. Y también que existen más de 200 enfermedades que son infecciosas y que son transmitidas en los alimentos. Entonces, esto nos preocupa. Realmente la resistencia que tenemos o la resistencia que tienen nuestros clientes directos
pues tenemos que ir buscando, imaginando qué vamos a ir haciendo para mitigar estas cosas, ¿no? Sabemos, también ya nos han comentado que hay una relación directa entre la salud humana y la salud animal, pero también la salud ambiental es un punto muy importante. Ya nos comentó la doctora Sandra muchos casos reales de la migración de animales. Eso implica mayor diseminación, sobre todo de los problemas virales. En los últimos 40 años, las enfermedades transmisibles emergentes han sido resultado del cambio climático, primero, la invasión a las reservas naturales, como bien dijeron, pero también donde nosotros entramos en juego, ¿no? Cómo hemos ido provocando los desequilibrios para mayor producción de proteína animal, donde nosotros debemos tomar conciencia, como bien dijo la doctora Santín, de cómo tenemos que ir haciendo nuestra producción, cómo tenemos que ir promoviendo la producción animal. Como les decía, ¿por qué hablar de virus de influenza? ¿Por qué me voy a enfocar más en virus de influenza? Porque al final los vectores más importantes son las aves migratorias. Entre ellos hay un recambio de virus y de ellos hacia los cerdos o hacia las especies productoras de carne y huevo. Incluso hay un recambio entre los humanos. Muy importante tomarlo en cuenta porque pues de aquí tenemos ya en la historia que los virus de influenza de alta patogenicidad pues están desde los años 59 hasta la fecha, diferentes cepas y en diferentes países. O sea que es una realidad que la transmisión es muy rápida y nos va a afectar mucho en la salud humana. Su complejidad se ve más clara después de este slide, que hay diferentes hemoaglutininas, hasta 16, o sea que podemos tener hasta 144 combinaciones diferentes. Eso agrava la situación. Sin embargo, lo que más afecta a las aves es el H5 y el H7. Pero bueno, ya bien nos dijeron que también tienen una capacidad muy importante de mutar. No se ve muy claro, sin embargo, en los países, cómo ha ido migrando la influenza aviar, en los países asiáticos sobre todo. ¿Por qué? Pues porque hay mucho más sobrepoblación, como también lo ha seguido el H5N1, que es la influenza humana, también en los países asiáticos, y cómo ha repercutido la influenza animal en la influenza humana, incluso en las muertes, ¿no? Con una tasa de letalidad o una tasa de mortalidad bastante alta, de hasta por cada 10 casos 6 personas mueren. Sin embargo, hay algunos países que es más grave, ¿no? Por ejemplo, Indonesia, donde la tasa de letalidad es mucho más alta, incluso llega hasta el 80%. Entonces eso significa que tenemos que estar buscando alternativas que nos den luz, ¿no? Hacia dónde vamos a ir. Dado el tema, voy a tocar algunos conceptos básicos de qué es inmunología, por ejemplo. La inmunología es la ciencia que estudia todos los mecanismos fisiológicos, específicos e inespecíficos que intervienen en la defensa del organismo. ¿Pero qué es la inmunidad? Es el estado de resistencia hacia enfermedades o hacia otro tipo de problemas. Y el sistema inmune es el conjunto de órganos, células y moléculas que son responsables de la inmunidad. Y tiene el objetivo como una función natural, o sea, el cuerpo,
o sea, porque simplemente hay vida. Es un medio donde deben de coexistir un patógeno y un hospedador. Entonces, es algo muy, muy básico, ¿no? Donde se reconoce lo propio, se destruye lo que no es propio y también se recuerda al enemigo, ¿no? Un antígeno o un inmunogénico es cualquier sustancia capaz de generar una respuesta inmune completa. ¿Y qué características debe tener? Debe ser de carácter extraño, de un tamaño y complejidad química. ¿Y cuáles son los órganos que juegan un papel en la defensa de los organismos? Primero están los órganos primarios centrales, como es médula ósea, la bolsa de Fabricio, que es en el caso de las aves, timo, placas de Peyer y ileocecales, que es rumiantes, cerdos, perros. Pero también están los órganos secundarios o periféricos, donde están los ganglios linfáticos, el vaso, tejidos linfoides asociados a las mucosas, como es en el intestino, como en los bronquios y en la piel. En todos los vertebrados, incluyendo las aves, hay dos sistemas. El sistema inmunológico se trabaja en dos niveles, que es el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. El sistema inmune innato comprende las barreras físico-químicas, que son epitelio, el mucus o el ácido estomacal, y comprende también células fagocíticas, como son macrófagos, heterófilos y células de las NK, las natural killer que le llaman, que no tienen memoria normalmente. Son proteínas del sistema complementario, citocinas, y la inmunidad innata aumenta en magnitud y capacidad defensiva a cada exposición a un evento, ¿no? La inmunidad adaptativa es desarrollada específicamente para un agente. Tiene capacidad de memoria, comprende linfocitos B y T, linfocinas y también los anticuerpos. El tracto gastrointestinal es un órgano inmunológico muy, muy importante que comprende tres sistemas de detección. Uno, que son las neuronas, células del sistema endocrino y células del sistema inmune. Es muy importante en las aves como respuesta inmunológica, ya que comprende hasta el 70% del sistema inmunológico de las aves. La microbiota también es un elemento íntimamente relacionado con la respuesta inmunológica. Es por eso que mucha gente, nutricionistas o gente que estamos en el campo de las aves, normalmente buscamos una mejora en la salud intestinal para que de ahí tengamos una mejor inmunidad de las aves. Hay otros aspectos que debemos de tomar en cuenta y que nos van a repercutir en una baja inmunidad, como son sistemas de producción, crecimiento acelerado, sobre todo en las aves como el pollo de engorda, condiciones ambientales subóptimas, muchas enfermedades, entre ellas también micotoxinas, que nos van a repercutir en bajar la inmunidad. Esto da un mayor riesgo a enfermedades y, por supuesto, también nos baja la productividad de las empresas. Las enfermedades más importantes que afectan a las aves, no voy a explicarlas, sin embargo, dentro de ellas está Newcastle, bronquitis infecciosa, laringotraqueitis, leucosis, viruela aviar. Comentarlas, ¿por qué? Porque a lo largo del tiempo, lo que nosotros hemos ido viendo con los problemas de influenza en México y en otros países, sobre todo Newcastle o bien algunas otras enfermedades, no hemos sabido entender cómo reaccionan. Sin embargo,
Uno de los problemas, como les decía, más importantes es el virus de influenza, el cual es muy inestable, es un virus genéticamente muy inestable, que tarda un poquito, con el tiempo se adapta a los cambios. Puede tener una recombinación, o sea que una mezcla de dos virus pueden afectar una célula, y un pequeño cambio en un aminoácido puede transformar el virus de H5H7 de baja a alta patogenicidad. O sea, tenemos que tener cuidado con esto. Y también los virus de baja patogenicidad tienen sitios de fijación activados por enzimas que se encuentran en el intestino y en el sistema respiratorio. Pero los virus de alta patogenicidad tienen sitios de fijación que son activados por enzimas en todo el cuerpo. Es por eso que la mortalidad de aves con virus de alta patogenicidad es muy alta, ¿no? La sobrevivencia del virus en condiciones normales es normal, digo, en gran medida puede sobrevivir a condiciones normales. Sin embargo, lo favorecen temperaturas bajas, humedades altas, incluso presencia de materia orgánica. ¿Qué pasa en una célula donde hay una infección? Primeramente se provoca un estrés, hay producción de radicales libres potentes, altamente potentes, que nos van a deteriorar o destruir células infectadas o tumorales. Hay producción de citoquinas y se desencadenan muchos otros procesos, como son la producción de anticuerpos, producción de células de defensa, y se utilizan diferentes las proteínas, más bien se utilizan las proteínas musculares, porque hay una mayor demanda de nutrientes. Hay una reorientación de las grasas porque hay una necesidad de una estimulación hepática para producción de síntesis de proteína de inflamación o bien proteínas de fase aguda. También hay una baja en el consumo de alimento porque hay una acción central al hipotálamo y hay una hipertermia, ¿no? En general, esto es lo que queremos decir con esto es que cuando hay un desafío, vamos a tener una mayor demanda de nutrientes. El término inmunomodulación o inmunoactivación está asociada a diferentes aditivos como son prebióticos, probióticos, incluso componentes de paredes y muchos otros productos. A diferencia de los extractos, como nosotros lo vemos, dentro del grupo hemos desarrollado mezclas sinérgicas de extractos que tienen un efecto inmunomodulador en las aves. Esto es para que las aves tengan una mejor respuesta inmunológica. También los extractos pueden ser usados como una alternativa a los antibióticos promotores de crecimiento. Aparte que tienen un efecto inmunomodulador de los genes involucrados en las respuestas inflamatorias de las aves. Entonces, su efecto es muy, muy importante que lo conozcamos. Vamos a ver un poquito cómo funcionan. Primeramente, o lo que nosotros buscamos es que haya un efecto fisiológico. Normalmente los extractos y los antibióticos se miden por una concentración mínima inhibitoria de los agentes o de los virus. Lo que nosotros buscamos que con este efecto fisiológico podamos tener un efecto que pueda ser 1 a 400, económicamente viable, pero si tenemos este efecto podemos llegar a tener una solución
muy importante, incluso económica. El concepto general de los extractos es: nosotros alimentamos a las aves, hay una regulación hacia arriba o hacia abajo de los genes, hay una producción o hay una modificación en el RNA mensajero, que es el encargado de pasar la información de los genes hacia los ribosomas, que es donde se hace la síntesis de proteína, y producir hacia arriba o hacia abajo ciertas proteínas que nosotros queremos que nos den ese efecto biológico, ¿no? Pensando en tener una protección de la mucosa digestiva y que podamos tener el beneficio desde etapas tempranas y llevar en buen término las aves. Creo que esto nos van a hablar más al ratito. Sin embargo, lo que yo quiero destacar de esta slide es se ha encontrado el beneficio de diferentes extractos donde se ha visto que la expresión de ciertos genes es alterada, unos hacia arriba, otros hacia abajo, dependiendo del extracto, y que también tiene un efecto directo sobre el metabolismo general o sobre los genes que van directamente relacionados con el metabolismo general. Pero lo más importante para nosotros es que tienen un efecto en los genes que tienen una relación directa en la inmunidad y defensa del organismo. Mismos datos, también hay producción de proteínas que tienen una relación o que tienen la función de evitar que haya infecciones primarias y secundarias de Eimeria, que son o quistes, también que evite que nos puedan dar problemas. Al final, nosotros lo que buscamos es que haya una regulación positiva para evitar estos detalles, que son normalmente muy importantes en la producción, sobre todo de pollo de engorda. Bueno, en la modulación del sistema inmune hay una serie de citoquinas, interferón, que están involucradas en las respuestas inflamatorias y que juegan un papel muy activo en los mecanismos de defensa, tomando en cuenta que nos regulan la expresión de los genes. Solo para puntualizar algunas cosas de estas interleucinas, el interferón tiene un efecto muy importante como un factor antiviral, evita que los virus se repliquen. Algunas interleuquinas eliminan células infectadas por virus. La interleuquina 18 tiene una influencia directa en liberación de interferón. Interleuquina 1 beta ejerce un efecto coadyuvante para la diseminación de oquistes fecales, y muchos otros mecanismos que cambian con los genes en presencia de los extractos. Es muy importante tomar en cuenta que el sistema inmunológico, cuando es activado, requiere de nutrientes, razón por la cual durante un desafío e incluso en una vacunación el desempeño va a bajar. Es importante que cuando nosotros, que todos los componentes de las dietas tengan la ruta de
que todos los nutrientes se asimilen para crecimiento y mantenimiento. En este caso, la energía. Si nosotros alimentamos los extractos, podemos llegar a recuperar niveles de energía más altos. Eso nos lo dice el doctor Rostaño, el doctor Parson, que utilizaron diferentes mezclas de extractos y tuvieron un beneficio energético en pollos a 21 días. Las secreciones digestivas también, si nosotros alimentamos extractos, podemos llegar a tener mejores secreciones digestivas, como son enzimas a nivel de páncreas, incluso a nivel de intestino delgado. La mucosa del intestino está más protegida porque hay una producción de enzimas antioxidantes poderosas. Entonces, con ciertos extractos podemos llegar a tener mayor presencia de estas enzimas. Incluso en gallinas donde hay un problema viral de influenza, alimentando extractos podemos llegar a tener mejor integridad de las vellosidades intestinales, teniendo, esto es antes, durante el desafío y la exposición a los extractos, podemos llegar a tener a lo largo de unas 6 semanas vellosidades más altas. Eso significa que va a haber una mejor absorción de nutrientes a nivel de duodeno, a nivel de ilion, con un efecto más rápido incluso en esas vellosidades, ¿no? El ecosistema digestivo también se activa, el desarrollo de lactobacilos, y eso nos va a ayudar por exclusión competitiva a inhibir E. coli, hongos, Clostridium. Un mejor balance de la microflora resulta en una mejora en la respuesta del huésped. Que también en ciertas ocasiones podamos tener un ahorro de nutrientes, el tratar de inactivar con la producción o la baja producción de ciertas proteínas para la respuesta inmunitaria, con la producción de proteínas que nos ayudan en pro o antiinflamación y la activación del sistema inmunológico. Bueno, lo que hemos encontrado es que con el respaldo de varias evaluaciones de campo y experimentales, podemos decir que incrementamos los niveles de enzimas digestivas en el intestino delgado y en el páncreas, equilibramos la flora intestinal y mejoramos la salud intestinal, y así mejoramos la digestión de los nutrientes, todo bajo desafíos virales de influenza H5 y H7. Que también podemos decir que tenemos un efecto antiinflamatorio y que podemos ahorrar hasta 9% de los nutrientes que podemos utilizar cuando se estimula el sistema inmune. Y que es importante decir también que la respuesta inmunológica equilibrada es mucho mejor que una respuesta inmunológica sobreestimulada. Algunos datos: 3 grupos de aves, gallinas de postura, desde los 17 semanas hasta las 30 semanas, control positivo donde no hubo desafío de influenza. Estos 3 grupos tuvieron desafío de influenza a esta edad y a esta edad. Los datos contundentes es que si nosotros tenemos 2 mezclas de extractos, podemos recuperar hasta un 20% el porcentaje de postura. Esto es mucho, es poco, no sé, depende de dónde lo veamos, ¿no? También es importante, y concluimos en el caso de los pollos también, donde fueron alimentados,
donde pudimos recuperar hasta 250 gramos más en pollos a 49 semanas. Y algo importante, que en pollos desafiados en ambos grupos, donde utilizamos vacuna de influenza, los títulos, donde no usamos vacuna, la respuesta del animal es muy similar. O sea, en pollos vacunados y sin vacunar. Eso nos da luz y podemos decir que los extractos sirven como coadyuvantes, potencializan el uso de la vacunación. Con esto termino. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Nacho.